Pues ya estamos en la segunda parte del seminario de hoy. Ya son y 16, ¿de acuerdo? Vamos a ver, antes de continuar, Ana Belén quería hacer una consulta, entonces le he pedido que, bueno, pues que la hiciera cuando estuviéramos todos juntos, porque, bueno, hay veces que hay dudas que le surgen a un compañero que pueden ser útiles para todos los demás, y así si estamos juntos, pues lo escuchamos todos y de alguna manera enriquece muchísimo más lo que es el aprendizaje para todos. Ana, dime, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuál era tu consulta? Bueno, a ver, no sé siquiera si se va a dar, perdón, más adelante o bueno. Tú dímelo. Si tú te encuentras en una oreja un granito, evidentemente te vas a la otra, pero eso es un indicador de que tiene flema en esa zona. Vamos a dar antiflemas en oreja, nos vamos a acupuntura. A ver, un granito, por un granito, una espinilla, un granito en una oreja, yo no salvo que sea precisamente ahí, en esa zona de la oreja donde hay, donde tendría que poner, no me iría a la otra oreja, a lo mejor un granito, pues es un granito localizado, pero no es una No, no, herida no. abierta ni nada por el estilo, que era lo que yo hablaba ayer de la plena integridad de la oreja. El hecho de que haya, yo personalmente no lo consideraría, o sea, a bote pronto, pues puede ser que a lo mejor hay una glándula sebácea en una zona concreta de la oreja que por casualidad se obstruye y crea ese granito. No tiene por qué significar que hay flema en la zona anatómica. Vale, vale, gracias. Digo en principio. Vale, gracias. Era Nada. eso, si en ese caso consideraríamos que pudiese haber flema en esa zona. Si le duele eso, por ejemplo, zona urinaria y encuentras como una ampollita, un granito, ¿consideras que puede tener flema o no sé? No sé. Yo ahora mismo no, o sea, yo intuitivamente no, porque puede ser, es lo que te decía, puede ser una casualidad. Es como si a Vale. alguien le sale una espinilla aquí, en el 4 de intestino grueso. A ver, digo una espinilla por decir algo. Vale. Pues gracias, Ana. Nada, por Dios. Pero una cosa, profe, a mí me ha pasado que yo cuando tengo algún problema a lo mejor de estómago o algo así, a los días me aparece justamente en la zona del estómago, en la oreja, alguna acné. O sea, justamente me he dado cuenta porque digo, bueno, ¿y por qué tengo esto aquí que me duele tanto? Y después digo, ¿verdad? Que tuve esos días que tenía problemas en el estómago y eso, no sé si eso es a lo que se refería Ana Belén, pero a mí me ha pasado, no estoy segura de que a lo mejor a lo mejor es casualidad, pero me ha pasado. A ver, si ocurre siempre, pues puedes establecer un patrón. Pero porque ocurra en una ocasión únicamente, no concluiría de una manera definitiva que es por eso. Ok. Es a lo que yo me refiero, escoger, es decir, si durante toda la vida, durante años, siempre te pasa lo mismo, pues decir, joder, pues fíjate qué casualidad, pues a lo mejor sí que es esto. Pero si te ocurre en una ocasión, una vez, pues a mí yo no considero que tiene, como si dijéramos, una solidez suficiente como para concluirlo o para hacer de una manera concluyente. Es por esto. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna pregunta, pasamos ya a la presentación.
A ver, perdón. Aquí. Ya está. Bien, ¿vemos la presentación completa? Sí, Venga, pues genial. Continuamos. Habíamos visto lo que era la zona, nos habíamos quedado en el surco de la escafa, ¿de acuerdo? Que era la zona que yo había puesto en la oreja que estamos utilizando durante este curso en amarillo. Vamos a pasar a el antihélix, ¿de acuerdo? Es lo que yo llamo AN. Lo que yo llamo AN en esta oreja sería lo que están los códigos que yo he utilizado en azulón, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es en azulón, lo podríamos dividir, como si dijéramos, en 3 zonas, ¿de acuerdo? Por un lado, tendríamos la raíz superior del antihélix. La raíz superior del antihélix sería la zona que estaría justo, porque estamos viendo la oreja, yo lo que estoy intentando para que sea más fácil es, de alguna manera, coger la oreja, ir de fuera adentro, ¿de acuerdo? Entonces, estamos yendo de afuera, hemos ido el hélix, vamos un poquitín hacia adentro, ¿de acuerdo? Y ya nos encontraríamos con el surco de la escafa y seguimos más hacia adentro y ya nos encontraríamos con el antihélix. Toda la zona que está marcada en azul, para que os hagáis una idea, sería todo lo que rodea a la fosa triangular antes de llegar a la concha cimba, que es esta zona que es la más profunda. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos que lo que es la raíz superior del antihélix llegaría aproximadamente hasta lo que es la puntita de la fosa triangular. ¿Lo tenemos localizado en una oreja aproximadamente, anatómicamente? sí. Sería la zona aproximadamente desde el ES1, ¿de acuerdo? Que eran los dedos de la mano, justo hasta llegar con la frontera de la fosa triangular. Esa sería la raíz superior del antihélix. ¿Lo tenemos localizado? Sí, Que sería desde el AN1 hasta el AN5. Bien, pues aquí vamos a hacer la misma operación que hacíamos anteriormente cuando yo hablaba de la mano en el surco el brazo en el surco de la escafa, pues aquí es como si estuviéramos hablando de la pierna. Es como si yo tuviera la pierna puesta, como dijéramos, el pie lo tendría aproximadamente en lo que es la zona de, o en lo que estaríamos hablando del ápice de la oreja, ¿de acuerdo? sí. Imaginaos una pierna, la pierna, si yo visualizad una persona ahora mismo que está sentada y levanta la pierna y la mete dentro de la oreja, pues lo que sería la parte más elevada sería el pie, ¿de acuerdo? Después, ¿qué iría? El tobillo aproximadamente. Después seguiríamos por la rodilla, lo que pasa es que no me voy a poner aquí a levantar una pierna delante de la pantalla porque quedaría feísimo. Y tendríamos después la cadera, ¿de acuerdo? Sí, Lo tenemos más o menos claro, ¿no? Bueno, pues vamos a imaginar que lo que estamos viendo en la oreja AN1 y AN2 es solo el pie, ¿de acuerdo? sí. Entonces, tendríamos los dedos del pie, tenemos el pie como si dijéramos apoyado el pie, lo que es el talón en AN1 y por delante visualizamos un pie
estarían los dedos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cojo este pie, y es muy facilito, porque realmente el pie, donde lo tenemos localizado, es entre la fosa triangular y el ápice de la oreja. Fijaos, el pie lo tendríamos en esta zona. ¿Lo veis? Sí. Es muy facilito. Entonces, vamos a hacerlo igual que antes para que más o menos nos hagamos una idea. Yo voy a coger y voy a ver, aquí. Voy a localizar por un lado el talón y el dedo del pie. Entonces, vosotros fijaos que yo ahora mismo en verde, a ver si soy capaz de ponerlo bien, para que lo podamos localizar mejor, os voy a coger y os lo pongo los dos juntos. Y fijaos que yo el talón lo tengo en verde, perdón, ahora. Eso es, el talón lo tengo en verde y el dedo del pie en morado, ¿lo veis? Sí, ¿Queda claro? sí. Sí. Entonces, ¿para qué necesitaría el talón o los dedos del pie? Pues evidentemente cualquier patología que esté relacionado. Por ejemplo, el talón, pues por ejemplo, en muchas ocasiones, por ejemplo, en una fascitis plantar, suele doler lo que es la zona del talón también, a pesar de que es toda esa zona. Entonces, por ejemplo, en una fascitis plantar es muy frecuente que tanto AN1 como AN2 estén sensibilizados, lo que son la zona de la oreja. Es decir, que hay que ser un poco, es como si dijéramos, que nos sirva de orientación, porque no solamente lo que es el dedo del pie. Fijaos que talón y dedo del pie en realidad es la zona anatómica del pie. Si bien lo que son los dedos es la zona que está más cerca de los dedos y el talón lo que está más hacia atrás. Pero también coge lo que hablaríamos, lo que sería la zona del puente. Entonces, por ejemplo, en una fascitis plantar, si estáis tratando a alguien con una fascitis plantar, mi recomendación es que utilicéis o que probéis tanto en el talón como en la zona de los dedos. ¿Lo tenemos claro? Sí. Es lo mismo que os comentaba anteriormente. No nos limitemos a eso, sino que pensemos un poquitín más en global, ¿de acuerdo? Después del pie, seguimos y ¿qué tendríamos? El tobillo, ¿verdad? Estaríamos hablando de el AN3. Tú coges y te pones a pensar y dices, joder, tobillo, rodilla y cadera, pues simplemente escoger, una vez que tenemos localizado la zona de arriba, vamos bajando un poquito. Tampoco es que estemos hablando de zonas enormes. Entonces, si tenemos cualquier tipo de patología de tobillo, aproximadamente estaríamos por aquí. ¿Veis el tobillo? Sí.
Entonces, cualquier cosa que esté relacionada con el tobillo, un esguince, una luxación, cualquier cosa. Una Después, pregunta, en sí, el talón de Aquiles ponemos talón y tobillo. Para yo talón de sí, Aquiles. sí, por ejemplo, sí. Si tuviéramos algo en sí, perfecto. Yo la verdad es que no he tenido nadie con un problema de tal, pero por ejemplo en este probaría. Sí, sí. Porque Por si acaso probaría. Perfecto. Y no te cuesta nada probar los dedos del pie tampoco, ya que estás. Pero esto es una intuición mía, ¿eh? No es nada docente, ahora que tú me estás sacando el tema. Por lo menos probar. Sí. Sí, ¿quién era? ¿Hielito? No, Alaska. Nazca. Sí. Pues sí, me parece muy buena opción. Después, ¿qué tendríamos? Después tendríamos la rodilla, es decir, bajamos un poquito más y aproximadamente yo diría que lo que es la zona de la rodilla estaría aproximadamente por la zona media, en paralelo con la zona media de la fosa triangular. Podríamos decir que yo la rodilla la podría tener localizada aproximadamente por aquí. ¿Lo veis? Sí. Sí. Y luego es muy fácil porque ya, si subimos de la rodilla, después de la rodilla, si seguimos subiendo, tendríamos la cadera. Una pregunta, Ana. Y en el caso de problemas con los gemelos, hacemos lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? Que entre tobillo y rodilla, esa zona es para tratar los gemelos. A ver, no está descrita como tal, pero yo probaría por toda esa zona, porque lo normal es que esté sensibilizada a toda esa zona. Y lo que tienes que buscar es el punto de máximo dolor siempre. Okay. O sea, tú piensas que tienes que buscar el punto de máximo dolor. Y esa es la zona anatómica. Una pregunta que te quería hacer con respecto a eso. Si yo por lo menos la persona me dice, no sé si me duele el tendón de Aquiles o me duele el gemelo en la rodilla. Si yo lo voy tocando y descubro que el máximo punto de dolor está en la rodilla, quiere decir que la causa de ese malestar viene de la rodilla y no del gemelo, por ejemplo. Un ejemplo. Podría ser, pero el tema es que yo no soy ni fisio ni soy traumatóloga, entonces no sé exactamente, o sea, desde el punto de vista anatómico, lo que está claro es que si le duele la rodilla dentro de lo que es de la oreja, si el paciente no te sabe decir nada, lo tienes que ir buscando tú. Okay. Y lo que es acertado desde el punto de vista de la terapia es estimular, punturar o lo que sea, el punto de máximo dolor dentro de la oreja. Ok, perfecto. Sí, era por si servía como de un diagnóstico a la inversa. Es decir, Efectivamente, no, claro, sí, es que está muy bien hecha la pregunta, porque es que de hecho, creo que fue ayer, sí, ayer cuando os comentaba yo que podéis descubrir de casualidad cosas. ok. Lo que me pasó a mí, paciente de hipertensión, se te va un poco el puntero y le tocas el estómago y le preguntas si tienes algo y ves que le duele mucho el estómago. Y dices, ¿tienes algo en el estómago? Y dices, ay, ¿y cómo lo sabes? Que eres adivina, es que tengo una úlcera y ayer llevo unos días que me está matando. Estos son dos patologías distintas, pero lo que tú estás... Además es que, de hecho, era una de las primeras diapositivas, que la oreja también se puede utilizar con fines diagnósticos, que es lo bueno que tiene. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nada. Y después, y esto es bien facilito, tendríamos la cadera, que es lo que en la oreja yo llamo AN5. Es muy fácil porque es como si dijéramos la última zona y que esta última zona estaría aproximadamente enfrente de la última zona de la fosa triangular, como si dijéramos en la puntita. Así que aproximadamente la cadera la podría localizar
por aquí. ¿La veis la cadera? Sí, Pues aproximadamente la cadera andaría por ahí. A ver, cadera. Todos tenéis planteado cadera desde el punto de vista óseo. Fijaos que cuando yo hablo de cadera, hablo de zona anatómica localizada en la oreja. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una trocanteritis, evidentemente la cadera le va a doler. Pero también os digo que si una persona está diagnosticada o te viene con un dolor de ciática, no os olvidéis probar cadera, porque lo más normal es que le duela también. Y esto es otro de la práctica clínica, porque tú puedes coger y piensas ciática, pierna, nalga, tal, pero no os olvidéis, si alguien os viene con un dolor de ciática, probar en la zona de la cadera, porque hay grandes probabilidades de que también le duela esta zona en la oreja. ¿Lo tenemos claro? sí, Sobre todo, a ver, sobre todo las personas que vosotros estáis, que sois fisios u osteópatas o que con frecuencia veis patologías musculoesqueléticas, ¿de acuerdo? No os olvidéis, al igual que las dos zonas que vamos a ver ahora mismo, porque estábamos en el antihélix y estábamos viendo la raíz superior. Ahora vamos a pasar a la raíz, uy, aquí, a la raíz inferior, ¿vale? Vamos a ver ahora los 3 puntos que están localizados en la raíz inferior del antihélix, pero fijaos, antes de localizarlos, veis AN6 y AN7. ¿Lo veis, sí, verdad? Vale, pues AN6 y AN7 dentro de la oreja se denominan, o estaríamos hablando de el nervio ciático y la nalga. Os digo, cuando hay un problema de ciática, habitualmente AN5, AN6 y AN7, no os olvidéis probarlo. Evidentemente ciático porque es el punto concreto y nalga también, pero habitualmente AN5, AN6 y AN7 suelen doler los 3 juntos. ¿Entendéis el concepto? sí, ¿Mm? Es importante que entendáis el concepto a la hora de, como si dijéramos, qué es lo que significa esta nomenclatura para que seáis capaces de considerar estos 3 puntos juntos cuando os venga un paciente con este tipo de patología. Era lo mismo que os comentaba, dedos del pie, no os quedéis que, vale, se llama dedos del pie, pero no os quedéis en dedos del pie, es decir, y si solamente es el dedo, es lo que os comentaba, si os viene alguien con fascitis plantar, habitualmente los dedos del pie y el talón duele. O como comentaba, creo que era, no sé si era Nazca o Elena, en el caso de un problema de tendón de Aquiles, probar talón y tobillo, porque lo más normal es que duelan las dos y posiblemente también los dedos del pie. Entonces, en ese sentido, tener una visión amplia de lo que significa la nomenclatura para que no os olvidéis de probar en ninguno de los puntos. Entonces, os estoy poniendo ejemplos prácticos para que podáis un poco tener un criterio a la hora de elegir las zonas anatómicas, que no os fijéis en un único punto, es decir, un punto aislado, sino zonas anatómicas. ¿De acuerdo? sí, Es muy importante. Bueno, ahora para mí vamos a localizar para mí uno de los puntos más importantes dentro de la oreja. Este punto va a ser uno de los que vamos a hacer prácticas. Va a ser uno de los puntos que vamos a hacer prácticas y es el sistema nervioso simpático. ¿De acuerdo? Este punto se encuentra en la raíz inferior del antihélix en la intersección con el hélice. Bueno, dependiendo de la anatomía de la oreja de cada uno,
puede ser más o menos fácil localizarlo, porque fijaos dónde está. Está justo en la zona de la raíz inferior, pero en la intersección, es decir, al fondo. ¿Lo veis ahí donde estoy señalando? Sí, ¿Se ve bien? sí. Yo creo que cogí, le hice un puntito con un boli. ¿Se ve el Sí. puntito del boli? Ahora mejor, Ana. Sí, sí, sí. Entonces, dependiendo de cómo sea la oreja, si hay personas, por ejemplo, aquí pues se ve relativamente bien, pero por ejemplo hay personas como yo lo tengo tapado. Entonces tenéis que levantarlo con el dedo, meter el palpador y a lo mejor tenéis cierta dificultad. Hay personas a lo mejor que tienen el hélix un poquitín más abierto, menos cartílago y se ve. A ver, esta oreja está preparada para que se vea bien. Pero en el momento que ya tengáis más pericia, cuando hayáis hecho ya unos pocos, va a ser relativamente fácil. Entonces, fijaos, que os lo voy a poner aquí. Estaría justo al fondo del todo. ¿Se ve bien? Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. No, se ve. Entonces, vamos a ver, sistema nervioso simpático. Es muy importante que entendáis el concepto del sistema nervioso simpático para que no os perdáis la utilidad de este punto. ¿De acuerdo? Sistema nervioso simpático. Os voy a explicar un poco el concepto de las patologías que estoy poniendo yo aquí. Por ejemplo, os pongo por ejemplo, en una úlcera, por ejemplo, en una úlcera gástrica, yo pondría simpático. ¿Sabéis por qué? No, Bueno, en una úlcera normalmente viene mediada, suelen ser unas heriditas, entre otras cosas provocadas, que suele ser el paso siguiente a una gastritis, por una hipersecreción ácida, ¿vale? De ácido clorhídrico en el estómago. Cuando el sistema nervioso simpático está activado por exceso, hay un mecanismo que se aumenta la secreción ácida. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo una persona que tiene una úlcera, una de las cosas que yo tengo que hacer para aliviarlo, ¿qué sería? Disminuir la secreción ácida, ¿sí o no? sí, ¿Cómo lo puedo hacer? Actuando sobre el sistema nervioso simpático que está en exceso. ¿Lo tenemos claro? sí, Equilibrándolo. Por eso es importante tanto lo que yo os decía como lo que os comentaba Liu esta mañana. Tener en cuenta los criterios para utilizar cada uno de los puntos. Por una parte, los que están basados en la medicina tradicional china, es decir, tenemos un problema, por ejemplo, de ojos, pues sabemos que tenemos que punturar el hígado, por poneros un ejemplo. O tenemos un problema dermatológico y no se nos puede olvidar poner el pulmón. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? sí, Pues dentro de los puntos que están relacionados con la medicina tradicional, con la medicina occidental, era lo que os comentaba. No os olvidéis de revisar la fisiopatología de la enfermedad, es decir, el porqué, el origen del problema. Por ejemplo, en un síndrome de colon irritable. ¿Por qué pondría simpático? Bueno, pues en un síndrome de colon irritable, como tenemos que ver el origen y la fisiopatología para poder decidir, entre otras cosas, el por qué lo utilizo, sabéis que el colon irritable también a veces se denomina colon espástico, es decir, que existen unos espasmos en el colon, en el intestino grueso, que es lo que provoca el dolor.
Cuando existe una contracción, una contracción o que sería un espasmo inadecuado o excesivo, cuando el sistema nervioso simpático está activado. Si el sistema nervioso simpático está hiperactivo, ¿qué es lo que ocurre? Hay una contracción, ¿sí o no? Sí, Lo tenemos claro, ¿verdad? sí, Entonces, por ejemplo, en este caso, pues también. ¿Tenemos claro el concepto del por qué utilizar este punto y la importancia? sí, Sí, ¿verdad? sí. En trastornos, ahora yo voy a ir más rápido, pero simplemente que lo tengamos en cuenta, lo tengamos en la cabeza. En trastornos del sistema circulatorio, no he puesto todo porque sería un montón. Por ejemplo, en una hipertensión. Normalmente cuando hay una hipertensión, normalmente es porque el calibre de los vasos sanguíneos está más reducido, es decir, hay una contracción de los vasos. En una hipertensión, simpático. También está asociado con temas emocionales, simpático. En un asma, ¿por qué? Porque hay una broncoconstricción. ¿Lo recordáis que lo hablamos ayer? Sí. En una dismenorrea, ¿por qué en una dismenorrea? ¿Alguien sabe por qué en una dismenorrea? Hay contracción del útero, ¿no? Justo, perfecto. ¿Estáis viendo cuál es el razonamiento a la hora de utilizar los puntos? Sí, Entonces, quizá a la hora de decidir el diseño hay que abarcar un gran número de criterios, pero en el momento en el que vosotros lo tengáis claro, todo es sota caballo. ¿Tienes buena conexión? ¿Está? Sí, Pues utiliza el puntero, ¿vale? Porque casi no se te ve. O sea, a ti se te ve pantalla muy pequeña. Entonces, cuando señalas algún punto, usa el el puntero. puntero era este, ¿no? Sí, Puntero láser. eso es. Ahora, ¿veis el puntero láser en la pantalla? sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Entonces, en asma, en dismenorrea, contracciones del útero, evidentemente cuando alguien tiene taquicardias, palpitaciones, cuando hay una hipersudoración, normalmente cuando el sistema nervioso simpático, si vosotros veis las funciones y los efectos que provoca la activación del sistema nervioso simpático, aparece un aumento de la sudoración. Los cólicos, evidentemente, un cólico nefrítico, cualquier tipo de espasmo. Opresión torácica, ¿por qué en una presión torácica también? Cuando hay, por ejemplo, una crisis de ansiedad o un momento de nerviosismo, ¿qué es lo que nosotros notamos? Notamos como que tenemos una presión aquí en el pecho, ¿sí o no? Sí, Vale, pues entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bajar el tono del sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? sí. También es muy importante, a ver, lo he puesto en mayúscula. Ah, está lío haciéndome una foto. Entonces, también como punto anestésico, a ver, no es anestésico de coger, te están operando y tú coges y lo punturas y ya no te duele, sino que realmente es un punto analgésico muy importante y muy potente junto con subcórtex, que lo veremos también durante el día de hoy, al final de la mañana. Por eso lo he puesto en mayúsculas. Ana, perdona, para la ansiedad, este punto para la ansiedad, Sí, sería uno de los ataques de puntos. ansiedad. Sí, junto con otros más que iremos viendo. Vale, Porque gracias. pero este sería uno de ellos. Genial, gracias. Fijaos, otro concepto muy bueno, eres Yelito, ¿verdad? Sí, soy yo. Vale, perfecto, Yelito. Fijaos, uno de los conceptos que es importante que tengamos en cuenta a la hora del simpático, pensad que cuando el simpático está hiperactivado es por una señal de alarma. Entonces, cuando hay un estado de alarma, pensar en el organismo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Lo tenemos claro conceptualmente? Entonces será muchísimo más Sí. fácil. Mi recomendación es que os vayáis a un libro de fisio
Y al Guyton, bueno, a ver, yo tengo el Guyton en casa, pero seguro que hay cosas bastante más ligeras que volver al Guyton. Y que le echéis un vistazo, porque este punto no es versátil, es lo siguiente. Es muy, muy, muy útil. Y yo, de hecho, en muchas ocasiones, fijaos que a mí me duele la cabeza y muchas veces los dolores de cabeza, o cuando hablamos de una cefalea tensional, no se os olvide poner el simpático. Entre otros, evidentemente. Y otra cosa que también ocurre es que habitualmente el simpático va a ser uno de los puntos que vamos a practicar, siempre duele. Siempre. Porque siempre tenemos cierto grado de alarma. No tiene por qué ser patológica. Pero era lo que os comentaba ayer. Yo ahora mismo me toco el punto de simpático. A mí me duele, o sea, yo tengo esta zona, ahora mismo me estoy metiendo el dedo aquí porque es más, lo tengo fácil de localizar y me duele. ¿Por qué? Porque tengo cierto grado de ansiedad, de alerta, de alarma, porque estoy dando un curso y quiero que se me entienda y quiero que los conceptos que os dé os gusten y que todo funcione bien. Entonces, hay cierto grado de alarma en mí. Cuando estemos haciendo el curso, pues a lo mejor cuando yo me ponga a poner simpático, raro es al que no le ha dolido el simpático, pero es que tengo a todo el mundo aquí tumbado mirándome, tengo que aprender porque tengo que aprovechar el día, lo que sea. ¿Entendéis el concepto, verdad? Sí. Venga, pues continuamos. Ahora es muy facilito porque después tenemos lo que es la zona AN6 y AN7, recordáis que es ciática y nalga, nervio ciático, la zona de ciático y nalga, y habitualmente cuando duele uno, como es lógico, tiene que doler el otro, ¿vale? Entonces podríamos tener aproximadamente por aquí, ¿veis? Nervio ciático. No, yo ahora no. ¡Ay! Perdonadme. ¿Lo habéis Ahora visto? sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Y un poquitín más abajo, pues tenemos la nalga. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente toda esa zona va a estar sensibilizada, pero el objetivo, tenemos que buscar los puntos de máximo dolor, es decir, en esa franjita donde el paciente, donde vuestro paciente os pegue, como digo yo, el respingo. Es decir, que os diga, uy, me duele. Yo, por ejemplo, esa zona también, a mí lo más normal es que me duela. Si hay oportunidad, simplemente por curiosidad, mira, ¿veis? Ciática y nalga. Sí. La nalga está en verde y el ciático está en moradito. Estaría justo encima del pliegue, ¿verdad? El relieve. Sí, pero yo, a ver, yo personalmente no utilizaría eso. Yo realmente lo que utilizaría, lo digo, dividir por la mitad la fosa triangular, entre comillas, en paralelo, y hacia atrás voy buscando ciático y hacia adelante, hacia la puntita, buscaría la nalga, aunque ese también es otro. Vale. Ok, sí, gracias. Pero es lo que os comentaba. Si por cualquier motivo tenéis que tratar algo de ciático, por ejemplo, en mi caso, yo lo que os pongo también ejemplos para que podáis utilizarlo como criterio. Tengo un aplastamiento vertebral, yo tengo un aplastamiento vertebral L5-S1 y con muchísima frecuencia se me pinza el piramidal, se me queda la pierna, la nalga dormida, etcétera. Y a mí me duelen las tres cosas siempre, siempre. O sea, yo ahora mismo estoy aquí sentada y yo cuando yo me levante voy a tener la pierna, sobre todo, además suele ser sobre todo la pierna izquierda
dormida, lo que es toda la zona lateral de la pierna, los que sois fisio, por lo que es la cara externa del muslo, modelo, es decir, o sea, a mí me duele toda esa zona, en la oreja me refiero. Y soy una persona que tiene un aplastamiento vertebral L5-S1. Seguro que vosotros intuitivamente diríais, sí, claro, porque posiblemente tenga un pinzamiento y tal y probéis. Pero os lo digo, que un paciente con esa sintomatología le duele en la oreja todo esto. Para que de alguna manera también visualicéis los pacientes y los puntos a la hora de como plantear como hipótesis de tratamiento, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pues continuamos. A ver, porque yo me enrollo a hablar. Madre mía, las 12. Ay. Bueno, pues vamos, son ahora mismo las 12, no quiero empezar con el cuerpo del anti-helix para no dejarlo a medias porque esto también tiene truco el localizarlo, ¿de acuerdo? Entonces son ahora mismo las 12. Nos volvemos a ver a las 12:05 para ver el cuerpo del anti-helix y el resto, ¿de acuerdo? Ok. Venga, pues Sí. muchísimas gracias, ¿eh? A ti, Ana.